Hola, gracias. Hola, gracias. Corta nota, de verdad, tema del Zoom. Voy a terminar comprando la licencia. Se los prometo. Las próximas sesiones las vamos a hacer completas. Entonces, tenemos... cayó aquí. Que la primera oportunidad para promover nuestras pruebas es la audiencia preliminar. Y indicó la sala, cuestión que es muy peleada. Y hay un tremendo profesor en posgrado que tuve yo y una de las personas que yo más respeto en estos temas laborales, que es el doctor Freddy Caría Mosquera. Dice en el artículo, un artículo de nuestra universidad, que él no está de acuerdo con la sentencia de la sala, que durante la audiencia preliminar, considerándola como un todo, como una sola audiencia que está atada por varias sesiones, pudiese promoverse pruebas durante todo el desarrollo, es decir, llevar un crítico de pruebas, si se quiere, a cada sesión de la audiencia preliminar. Eso sería reducirlo al absurdo. Pero yo digo que si aparecen pruebas, pudiesen llevarse a la audiencia preliminar. Lo que pasa es que la Sala de Casación Social lo que quiso en la sentencia 1451 del 28 de septiembre del año 2006 fue que en la primera audiencia preliminar se llevasen todas las pruebas que las partes encontrasen. Todas. ¿Esto por qué? Para favorecer los medios alternativos a la resolución de conflictos, procurar de que no haya triquiñuelas en el sentido de que las partes, no te voy a llevar esta prueba porque tú no me pediste esto, o si te la llevo capaz el juez entonces va a pensar que está mal pagado y de acuerdo con el artículo 6 entonces me lo van a condenar y tal. O sea, para cortar un poco el tema de la mala fe y de ese litigio caribe, ¿sabes? Exacto, para ese tema del litigio caribe que tanto daño nos hace. Yo tuve un profesor en pregrado que decía que la disposición del Código Civil que dice que la buena fe hay que presumirla y la mala fe hay que demostrarla, en Venezuela es completamente al revés. Es decir, la mala fe se presume y la buena hay que demostrarla. ¡Wow! Lamentablemente la actitud de ciertos litigantes es así, pues litigan, es el litigio caribe. Pero bueno, siguiendo el tema, la Sala de Casación Social indicó de manera vinculante en esta sentencia 1451 del 28 de septiembre del año 2006, lo que vino es a traer a realmente a afianzar fue la posición de los juzgados de sustanciación, mediación y ejecución en los años previos. Cuando me refiero a los años previos, no me refiero al año 2005, año 2004, año 2003, que comenzó la ley. Y esto es que la Sala de Casación Social ya veía pues el criterio de los superiores que venían ratificando a los tribunales de instancia, donde se empezaron a presentar. Yo no traje prueba en la primera audiencia, la traigo la que viene, total, es la misma audiencia. Entonces los jueces de sustanciación, mediación de ejecución, no, usted me la trae la primera. O sea, ¿qué pasa? Estoy citado yo aquí, soy un muchacho agarrado al lazo. No, usted me trae las pruebas a la primera audiencia. No, vengo a la segunda. Mire, no se las voy a agregar, no se las voy a recibir. O pues, métalas por la URD. Y ya que ve el juez de juicio. Al pararse tan bien y tan firme los jueces de sustanciación, mediación y ejecución en esa época, en esos 3 años previos, resulta pues que los tribunales superiores del trabajo, sobre todo el área aquí metropolitana de Caracas, empezaron a indicar.
es un tema de probidad procesal, de respeto y ética ante la jurisdicción, ante los jueces, ante tu compañero litigante, por así decirlo, que usted presente las pruebas en la primera sesión de la audiencia. Y fue, y mediante un criterio vinculante, llegó la Sala de Casación Social y estableció esta máxima que les dejo acá de seguida. Existe un lapso preclusivo para la promoción de las pruebas, siendo que por disposición legal, dicha presentación, tenemos un micrófono abierto, dicha presentación no podrá realizarse en una oportunidad posterior al inicio de la audiencia preliminar. Ojo con esto porque es una pregunta de examen obligada. Entonces, tenemos también que la audiencia preliminar es la primera oportunidad donde usted viene como demandado y por consecuencia es la primera oportunidad donde usted puede ejercer sus defensas. ¿Defensas como cuáles? Presupuestos procesales, que no constituyen, ojo con esto, que no constituyen cuestiones previas, pero de repente usted en su escrito de prueba puedo poner aquellas defensas tendientes a enervar lo pretendido por el demandante. La prescripción de la acción. Bueno, ya ahorita tenemos un lapso de prescripción más fregado porque lo tenemos de 10 años, pero también hay uno por ahí de 5 años, el que digamos para las acciones de enfermedad ocupacional y accidente de trabajo, un lapso de prescripción más corto de 5 años, como para los demás conceptos. Los demás conceptos me refiero a vacaciones, utilidades, bonificación de fin de año, digamos, beneficios dejados de percibir y para ustedes decir, son las prestaciones sociales las únicas que tienen 10 años. Ah, bueno, entonces confiado que tiene 10 años para demandar, agarró y demandó al año 7. Bueno, llegó usted demandado y lo primero que opone en el escrito de pruebas, en el momento de aducir el mérito favorable de autos, decirle al juez de su transacción, mediación de ejecución y eventualmente al juez de juicio ya adelante, que en definitiva lo va a decidir como un punto previo al fondo. Mire, señor juez, las pretensiones de daño moral, de enfermedad ocupacional, accidente de trabajo, bonificación de fin de año, una bonificación de a mitad de año que por uso y costumbre daba la empresa, que él dice que no se lo da, que se lo dejaron de pagar por allá en el año 2015 y la relación de trabajo terminó en el, digamos, sí, en el año 2015, porque no, 7, 8 años, están prescritas. O también en ese momento usted puede oponer defensas como la caducidad de la acción. Digamos que se está en presencia de un regancho, pago de salarios caídos, de una persona sujeta de estabilidad laboral y no inamovilidad, que debe ser conocida por el juez del trabajo y no por el inspector del trabajo. Entonces, se amparó pasado 3 meses, caducidad. La promueve ahí mismo en el mérito favorable de autos o como un punto previo a la proposición, al ofrecimiento de los medios de prueba. Entonces, sí, pues en el nuevo, de acuerdo, perdón, con el artículo, con la sentencia 319 del 25 de abril del año 2005, la Sala de Casación Social indicó que la primera oportunidad para ejercer defensa, pues es en el escrito o en la celebración de la audiencia preliminar. Entonces, la máxima ahí nos dice que en el nuevo procedimiento laboral, la primera oportunidad que tiene, aparte de demandada para actuar el juicio y frente a la que puede, con la parte accionante, mediar, conciliar sus posiciones para poner fin a las controversias a través de los medios alternativos de conflicto, o por el contrario, oponer las defensas tendientes a enervar lo pretendido por el demandante. Es la oportunidad de la defensa preliminar. Muy importante que manejemos esa información porque
va a ser útil para su ejercicio profesional, de repente que lo llamen, mire, que tiene que ir a una audiencia preliminar, no tenemos dos o tres cosas, y usted ve que es un juicio que tiene una defensa de derecho muy fácil y puede de una vez interponerla durante la audiencia preliminar en el escrito. Veamos entonces las vicisitudes, que son las incomparecencias de las partes a la audiencia preliminar. Comencemos con la incomparecencia del actor. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone de unas graves consecuencias jurídicas para las partes que no asisten. Es por esta razón que en el procedimiento laboral venezolano, la comparecencia, la audiencia preliminar, una de sus características es que es obligatoria. Así pues, el artículo 130 de la LOPT establece la consecuencia jurídica de desistimiento del procedimiento si el demandante no comparece a la preliminar. En este sentido, el juez que evidencie la incomparecencia de una parte actora a la audiencia preliminar debe declarar terminado el proceso, dictando una sentencia oral que debe reducir en un acta, la cual debe publicarse en la misma fecha. Una cantidad de cosas. Contra esta decisión puede el demandante, pues el incompareciente, apelar a dos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la resolución. Pero entonces acá tenemos que decantar algunas cosas. Ese desistimiento pues solamente extingue la instancia, el demandante puede volver a proponer la demanda pasado como sea 90 días continuos, y pues se establece ahí mismo en la norma el procedimiento para regular pues la apelación ante el Tribunal Superior. Eso lo vamos de todas maneras a ver en el momento de que veamos la apelación y los tribunales superiores, vamos a conversar acerca de eso. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la incomparecencia de la parte demandada? Y aquí es donde ya tenemos toda otra evolución jurisprudencial. Y tenemos pues el artículo 131 que regula lo que corresponde a la incomparecencia o la no comparecencia de la audiencia preliminar de la parte demandada en juicio ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Se nos dispone el artículo 131 de la LOPT que si el demandado no comparece a la audiencia preliminar, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante en el núcleo de demanda y el tribunal debe decidir de inmediatamente sentenciar en forma oral conforme a dicha confesión, reduciéndole una acta la cual elaborará en ese mismo día. La demandada podrá apelar en ambos efectos o a dos efectos dentro de los 5 días siguientes a la publicación del fallo. Esto fue flexibilizado. Y aquí vinieron otras sentencias que son importantísimas, están en el módulo 7, son la sentencia 1300 de octubre de 2004 y la sentencia 1307. Ya las vamos a ver. Si mi memoria no me es infiel, pues que flexibiliza. Y luego la sala de casación, la sala constitucional también con carácter vinculante, pues terminó de flexibilizar esta norma y entonces lo que se habla es de una evolución jurisprudencial respecto al tratamiento de la incomparecencia de la parte demandada. Tenemos un sistema de precedentes o de evolución jurisprudencial sobre la figura de la admisión de los hechos en materia laboral. La sentencia de la Sala de Casación Social, que la acabo de indicar, no, la primera es la 115, de fecha del 17 de febrero del año 2004, el caso muy conocido como publicidad de Paco. La 1300 del 15 de octubre de 2004, que es Ricardo Gil Pinto contra Coca-Cola FEMSA Venezuela. Y tenemos 3 sentencias de la Sala Constitucional, la 810, importantísima, pues que se habla de la nulidad del artículo 131 y 151. Y un par de sentencias. Todas están colgadas en módulo 7
Quien no la consiga, quien no la pueda bajar, por favor me escribe, yo se les digo. Es necesario que las lean. Vas a leerse una, ya las demás se las leen más rápidas, porque lo que hacen es ratificar una y otra cosa y meterle alguna que otra cosita. No. Sí, pues la admisión de los hechos, de acuerdo con las sentencias antes señaladas de la Sala de Casación Social y la Sala Constitucional. La Sala, el Tribunal Supremo de Justicia, distingue cuando se produce la admisión de los hechos. Cuestión que no está prevista expresamente dentro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ¿Por qué? Porque puede producirse en etapas o estadios diferentes del proceso. Y así se distingue entonces doctrinariamente de una admisión de los hechos de carácter iure de jure y una admisión de los hechos de carácter jurisdiccional. Es decir, una admisión de los hechos, una presunción de la admisión de los hechos de carácter absoluto. Una presunción de carácter, una presunción de los hechos, de la admisión de los hechos de carácter relativa. Ajá. ¿Cómo se come esto, joven? ¿Cómo lo explicamos? Okay, vamos a verlo entonces enseguida. ¿Qué es una admisión de los hechos? Bueno, que como no, usted no vino, yo admito. Por omisión, admite todo lo que el demandante dijo en su libelo de demanda. Ah, ok, está muy bien. Pero entonces el juez receptor de esa acción, receptor de ese libelo de demanda que tiene que, así lo primero que entonces va a dejar leer, ajá, bueno, admitiste eso. Pero no puedes admitir hechos ilegales. No puedes admitir hechos imposibles. No puedes admitir hechos que sean contrarios a derecho. Y entonces de aquí que se diga, y lo dice la jurisprudencia vinculante de nuestra sala, lo dice la doctrina, y por eso también se dice jurisprudencia doctrinal en estos casos, que la admisión de los hechos en el proceso laboral encuentra dos limitantes a saber. Una, que la acción no sea ilegal. Ah, es que yo demandé que me paguen mis prestaciones sociales en droga, en perico, en cocaína. ¿Qué es eso? Eso es ilegal. No, está loco. Sin lugar la demanda. O yo demandé que al demandado agarren y lo pongan en la Plaza Bolívar y lo torturen y me den con un látigo. Nada más. ¿Qué sale eso? Eso es ilegal. No puede colocarla. Y la contrariedad de los hechos con el derecho o la contrariedad con el derecho y la pretensión, todo lo cual a la final el receptor de ese libelo de demanda debe encuadrar esos hechos en el derecho. Hacer aquella cuestión del silogismo, la aducción de la norma, enfrascarla dentro del derecho. Teoría general del derecho. Introducción al derecho. Por eso la mejor manera de estar claro para dictar un despacho saneador o no es estar frente a una admisión de hechos. Si yo a ustedes les envío un libelo, puede ser el trabajo que les envíe, le digo, bueno, ¿qué está? Dicten un despacho saneador sobre este libelo de demanda que les voy a enviar. Colóquense como que van a hacer una sentencia de admisión de los hechos y ahí van a saber dónde dictar el despacho saneador. Entonces, esto es lo que quiere decir que en todo caso el juez recibe es los hechos admitidos por el demandante, por el demandado, los hechos que el actor dijo cómo sucedieron, pero dame los hechos y yo te daré el derecho, dice el aforismo, para el juez. ¿Sí? Pero esos hechos, repito, tienen que ser legales, tienen que ser acordes con el derecho. Todo esto para que el juez pueda declarar aplicable la admisión de los hechos de manera
rectio, es decir, declarar esa confesión ficta total. Ahora, distingamos entonces acerca de esa admisión de los hechos de carácter absoluto de la de carácter relativo. Hablamos de diferentes estadios, de diferentes oportunidades donde se puede dar la admisión de los hechos en el procedimiento laboral. Así bien, si estamos hablando a la primera audiencia preliminar, a la audiencia de instalación, usted no conoce ni a la contraparte, no conoce al juez, nunca ha ido a tribunal. Y va a la parte actora, está el juez presente obviamente, lo meten a su audiencia preliminar y el demandado no llegó. Allá hay una admisión de hechos de carácter absoluta porque el demandado no llegó, no tuvo la oportunidad de ejercer las primeras defensas, no tuvo oportunidad de llevar el primer escrito de prueba. Y de ahí que sea perfecta la jurisprudencia en el sentido, el de indicar, wow, la primera oportunidad para promover pruebas es la primera oportunidad de la audiencia preliminar, es decir, en su instalación. Y no así como un hunter cagando en cada cosita. No, en su instalación. Esto lo podemos ver en el caso previsto en el artículo 131 y muy bien tratado en la sentencia 810 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos también entonces la admisión de los hechos de carácter relativo. Caramba, me están gustando. Esto es, jóvenes, que puede que el demandado haya asistido a la, puede no, el demandado asistió a la audiencia preliminar, a la primera audiencia preliminar. Llevó su escrito de pruebas, lo presentó, aquí está, no juegan, aquí está mi escrito de pruebas. Expresó sus primeras defensas, trataron de llegar a un acuerdo, se fijó una nueva oportunidad para la audiencia preliminar y entonces a la prolongación no asiste el demandado. Estos son los supuestos de hechos que no estaban jamás y nunca previstos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ni de bromita. Y entonces, la Sala de Casación Social, cumpliendo esa función orientadora, normativa, profiláctica, toda la parafernalia más bonita del mundo para decir orientadora de verdad. En esa sentencia 1300 que ratifica en la 1307 del 25 de octubre del 2004, que venían con la sentencia líder 115 de Bepaco, pues se le indica de manera vinculante a los jueces de sustanciación, mediación y ejecución, que allí no podían sentenciar la admisión de los hechos. Es decir, el juez de sustanciación, mediación y ejecución allí no puede sentenciar la admisión de los hechos y tiene que ser el juez de juicio, porque ya promovieron pruebas. Es como era antes, en el proceso escrito, ritualista, desesperadamente escrito, que primero se contestaba la demanda y no se promovían pruebas. Y entonces, se le decía en aquel entonces, bueno, está confeso, más no ficto. ¿Cómo es eso? Bueno, le llegaron los 20 días para contestar la demanda, no contestó la demanda o puso cuestiones previas, decían las cuestiones previas, no se dio cuenta que el tribunal iba a ser superdirigente, no llegó, contestó la demanda de manera extemporánea y le tuvo que promover pruebas y ve cómo con las pocas pruebas que tenga enervar la pretensión de la parte demandada. Por esa razón es importantísimo que cuando ustedes promuevan sus pruebas, si hay puntos de derecho sin que constituya una suerte de contestación en el mérito favorable de autos, le digan al juez por qué es improcedente la demanda. Pues bien, entonces va allí, pasa el expediente a la fase de juicio únicamente a una fase de control de prueba.
porque hay una admisión de hechos. No puede el demandado presentar durante esos 5 días siguientes una contestación a la demanda. ¿Por qué? No se la van a dar no se la van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya viene confeso, viene con una admisión de los hechos. Sin embargo, repito, existen pruebas promovidas que capaz sean lo suficientemente impactantes o que enerven la pretensión de la parte actora. Digamos, a usted le demandan las vacaciones del año 2020, demandan una diferencia de prestaciones sociales porque entregaba un bono de manera regular y permanente o un bono extraordinario en divisa. ¿Eh? Usted como demandado dice, mire, el bono extraordinario en divisas no le corresponde la carga de la prueba a la demandada, que es extraordinario. Dicho sea de paso, el salario era siempre tanto. Yo solicito una prueba de informe al Banco Banesco para que evidencie los depósitos de pago nómina, los cuales están reflejados y se puede hacer el match con los recibos de pago que se le entregaban a él, a su correo electrónico, o que lo firmaba a la romana antigua, lo que sea. Y aquí está también el recibo del pago de vacaciones del año. Eso usted lo promovió en prueba y lo puede controlar en prueba. Y si lo demuestra en prueba, aunque no haya dado contestación a la demanda puede ser declarada sin lugar. Veamos entonces lo que es la oportunidad de la contestación a la demanda, el tema 6. Mal hecho la votación, acaba el tiempo. ¿Y esto sucede cuándo? Bueno, pues sucede cuando no hay acuerdo entre las partes. Es decir, parte actora, parte demandada, no pudieron producir un acuerdo, se utilizaron y se agotaron todos los medios, toda la labia tal que pudo haberle tenido el juez, pero las partes se odian y no quieren llegar a ningún acuerdo. Bueno, termina la fase de sustanciación mediación y entonces se ordenan agregar las pruebas y se le concede un lapso de 5 días a la parte demandada para contestar la demanda. ¿Qué pasa si todo eso se cumple y en esos 5 días la parte demandada no da contestación a la demanda? Pues bien, también se produce una admisión de los hechos de carácter relativa, no por incomparecencia, sino por falta de contestación. Ojo con eso. Entonces acá comenzamos pues que se debe entregar la contestación a la demanda mediante escrito. Ajá, y aquí observamos un acto primordial del procedimiento que se presenta por escrito. Si bien este es un procedimiento oral, conserva la escritura. Por esa razón se trata de un procedimiento mixto. Ahora se le llama procedimiento oral. ¿Por qué? Porque los actos fundamentales y el predominio del procedimiento se lleva a través de la oralidad. Entonces veamos los requisitos del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para dar contestación a la demanda. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Pues bien, la misma debe consignarse por escrito. Se debe determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda se admiten como ciertos y cuáles se rechazan. Y se debe expresar de igual modo cada uno de los hechos, fundamentos de la defensa que el demandado crea conveniente alegar. Es decir, negar fundamentadamente. Solicita el legislador para dar contestación a la demanda. Seguidamente, se dispone allí en esa norma que se tienen por admitidos los hechos indicados en la demanda respectiva, dentro de los cuales el demandado no dé la contestación
haya hecho la requerida determinación del rechazo, los motivos del rechazo, ni aparecieran desvirtuados por alguno de los elementos del proceso. Esto es vital, lo vamos a ver en el tema 11, por eso acá lo voy a decir muy sencillito. De acuerdo con el demandado de contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Esto se llama las reglas para la distribución de la carga de la prueba en lo laboral. Aquí no hay carga dinámica de la prueba, aquí no hay estándar de probatorio, aquí no hay inversión de la carga de la prueba, no. Nada de eso hay acá. Aquí lo que hay es unas reglas de distribución de la carga de la prueba. Esta norma del artículo 135 se debe aplicar estrechamente con lo previsto en el artículo 72 de la ley, que dispone el tratamiento de la distribución de la carga de la prueba en materia laboral. Acá les dejo la sentencia 552 del 30 de marzo del año 2006. Está el link y está la máxima. Por favor, léanla. Es muy sencilla, pero lo que quiere decir que conforme se dé contestación a la demanda, se fijarán las reglas de la carga de la prueba y cada caso, tenemos un micrófono ya, y cada caso dará sus hipótesis y va a depender siempre de la estrategia procesal Alejandro, ¿tienes el que micrófono prendido? adopte el demandado. Veamos finalmente, sobre eso vamos a conversar con mucho detenimiento en el tema 11 sobre la distribución de la carga de la prueba, sobre las reglas de distribución de la carga de la prueba. En el tema 7, que ya es nuestro último tema de cierre en esta tarde hoy, vemos lo que son la admisión de los medios de prueba. Ya usted contestó la demanda, ya llegó el expediente a juicio, pero entonces el juez de juicio debe realizar unas primeras actuaciones. Esas primeras actuaciones es verificar que llegue el expediente completo, esté cosido, esté debidamente foliado, esté ordenado, ¿verdad? Porque viene de otros tribunales. El juez de juicio pues, debe verificar que todos los elementos de prueba, que estén pues allí agregados los elementos de prueba conforme fueron promovidos y señalados en cada uno de los escritos, no estén desordenados, porque en este caso pues habría que mandarlos a ordenar y debe verificar pues que estén todo en orden para una mejor comprensión del caso. De esa fase contractoria, de esa fase adversarial, como ustedes lo quieran decir, que esté agregado el escrito de contestación a la demanda, si consta pues que está ante la URD la diligencia donde consigna el escrito de la demanda. Una vez que el juez de juicio se cerciora que están todas esas actuaciones allí agregadas y están correspondientes, le da por recibido. En el momento que le da por recibido, nace un lapso de 5 días, dentro de los cuales hay un lapso y un término. Ojo con esto. Al término del quinto del recibo, fija la oportunidad de la audiencia de juicio, pero dentro de los 5 días debe admitir las pruebas. Ahora yo acá les dejo, y esto conforme al artículo 75 y 150 de la ley. Yo les dejo unas preguntas. ¿Se puede realizar oposición a las pruebas? Pues, ¿y dónde está mi lapso de oposición a las pruebas? Si se supone, mire, yo no veo ningún problema, nada lo impide. Es más, hágale llegar al juez de juicio el criterio cuál usted considera que tal prueba es inadmisible. Nada lo impide. De hecho, acá, como les dejo en la lámina, padres del sistema procesal continental y del sistema procesal italiano, de la escuela sistemática italiana, como Chiovenda, y luego uno de sus alumnos, Mauricio Capelletti, dice que en este periplo del procedimiento, la única manera de comunicarnos con el juez es mediante escrito. Entonces, ¿por qué no presentar pues esos escritos preparatorios convenientemente? Le van a llegar. Él los va a ver dentro de nuestra legislación y dentro de nuestra Carta Magna, pues de acuerdo con el artículo 26 y 51 de la Constitución, el tribunal debe pronunciarse y darte oportuna respuesta. Ahora bien, ¿qué pasa si el juez de juicio dejó transcurrir el lapso y no admitió las pruebas? Bueno, allí viene
a salvarnos el Código de Procedimiento Civil, que sí dispuso ese supuesto de hecho que no está contenido acá en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y de ocurrir esta posibilidad, pues pensamos que las pruebas omitidas tienen que ser admitidas, se considerarán admitidas conforme al artículo 399, se le impondrá una multa al juez allí que es ridícula, pero no es una aplicabilidad que viene del propio artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tenemos la emisión de las pruebas, se produce dentro de los 5 días, como se los acabo de indicar. Dice García Vara, dice muchísimos tribunales superiores del trabajo, que únicamente se va a dar apelación sobre la negativa de las pruebas, más no sobre la admisión de las pruebas. Ya voy a conversar un poco de esto. Recuerden que como estamos ante un lapso de 5 días para admitir las pruebas, el juez de juicio puede admitirla al primero. Si usted apela dentro de los 3 o 4 siguientes, todavía está dentro del lapso, porque la ley dice dentro de los 3 días siguientes a dicha negativa. Ahora, conforme al principio de proclividad de los lapsos procesales, ese lapso se debe dejar transcurrir íntegramente. En todo caso, esa apelación anticipada, esa apelación ilícito modo, debería ser atendida. Pero en todo caso allí, la apelación contra la negativa, la cual es fija allí y se oye a un solo efecto, es dentro de los 5 días como sea vencido el lapso, aunque la ley indique dentro de los 5 días a dicha negativa. No se confundan con respecto a eso. Ok, no es como lo acaba de decir, dice García Vara, que solamente contra la negativa que se puede apelar. Ahora bien, yo pienso que contra la admisión de las pruebas se puede también apelar. Si admite una prueba que es contraria a la dignidad humana, digamos, a un derecho fundamental, usted puede apelar. Me negó la apelación porque únicamente sobre la negativa que se puede, recurra de hecho, vaya al superior y el superior le va a ordenar oír esa apelación. En el auto donde se indica del artículo 150, que es al 5.º día, donde el tribunal de juicio ordena pues ya celebrar la audiencia de juicio, muchas veces dice cómo se van a evacuar las pruebas, pues promovidas por las partes. Pues, cómo se van a evacuar, comenzando por las pruebas del trabajador, y establece un orden. Y de acuerdo con el artículo 150, al 5.º día debe fijar la audiencia de juicio para que se celebre en alguno de los 30 días de despacho siguientes. Terminamos así por hoy. Me aceleré un poco a lo último porque me tiene nervioso el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que están presentes. Y pues no hay nada más que agradecerles acá su presencia. Tenemos acá a Arianna, Alejandro Beltrán, Bianca Polcela, Brigitte Gómez, Gabriela Campos Villalba, Joseph Parejo. Gabriela, creo que tu mamá fue compañera de trabajo. Josué Calé, María Elena Cortés, Moisés Israel Castro, Paola Alfonso, Stephanie Ebrigar y Jay Lupi. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, pueden plantearla ahorita. Si no, pueden plantearla por el chat. Y pues bien, ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado tanto la clase como yo. Estudien con pasión. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Chao, profe, un abrazo.